Él ha sido separado de la comisión y ahora Diego Bazán, el congresista, hará suyo dicho contenido. ¿Cuál es su apreciación respecto de este caso en particular? Bueno, mi apreciación es que, de modo general, lo que ya ha establecido la Corte Interamericana en este sentido, es que cuando se trata de mecanismos de contrapeso constitucional, de control político, es decir, los mecanismos de control que deben además ser entendidos como contrapesos recíprocos, ¿no? No solamente del Parlamento respecto al Poder Ejecutivo, sino contrapesos o controles recíprocos que garanticen un equilibrio en los poderes, porque la idea en un régimen democrático no es solamente que el Parlamento ejerza controles sobre el Ejecutivo o viceversa, sino que haya un equilibrio de poderes de tal manera de que no exista posibilidad de que algún grupo social tiranice, llámese desde el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero también desde el Poder Judicial, ¿no? De los diferentes estamentos del Estado, no se tiranice al conjunto de la sociedad. El espíritu del régimen democrático es establecer un sistema de equilibrio de poderes y de contrapesos, ¿no? Y por lo tanto de controles recíprocos. Bajo esta lógica, lo que la Corte Interamericana ha establecido, y como se entiende, digamos, la lógica de un régimen democrático, es que cuando se trata de mecanismos de control político, de contrapeso, como podemos incorporar el tema que estamos conversando ahora, no es solamente una discusión bilateral, es decir, entre las facultades que puede tener el Parlamento, los parlamentarios para controlar al presidente o al Poder Ejecutivo, sino que fundamentalmente se trata de una relación trilateral, es decir, en la cual debe considerarse fundamentalmente el derecho de los ciudadanos que han votado y han expresado voluntad política soberanamente, porque el soberano es el pueblo, o sea, es el conjunto de los ciudadanos, y que se respete esa voluntad política. No está sobre, digamos, los mecanismos de contrapeso la voluntad política expresada. De tal manera que si se trata de poner fin al mandato de una autoridad electa, más aún si se trata del presidente de la República, tiene que verse esa relación trilateral. Hasta ahora se ha puesto mucho énfasis en analizar las competencias y hay que decir que desde el Parlamento lo que se ve constantemente son intentos de romper el orden institucional, poner fin al mandato del presidente sin tener, digamos, argumentos consistentes, ¿no? Ya es hasta, digamos, cansado, patético, ¿no? A veces parece estos dibujos animados del coyote que va permanentemente tras la casa del correcaminos, le pone una serie de trampas, marca ACME y al final nunca funcionan, porque en realidad no están actuando en el marco constitucional y no están actuando en un marco democrático. Entonces, mi apreciación general es que hemos visto que la lógica del proceso electoral en el que unos grupos políticos pierden elecciones se traslada al ámbito del proceso de representación con la misma lógica. Desconocer el resultado, desconocer el gobierno, y esto no quiere decir que yo, digamos, esté de acuerdo particularmente con el actual gobierno, creo que se puede ser muy crítico con este gobierno, pero viendo la perspectiva del marco institucional, eso de proceder hemos continuado, bajo esos parámetros sería romper la democracia. Sería un golpe de Estado. O sea, en principio, la acusación de que ha cometido, un acto de traición a la patria, en principio eso es un delito. Entonces debería, en todo caso, el presidente ser suspendido para que sea procesado y finalmente si en un juicio justo se encuentra que cometió ese delito, entonces estaría habilitado el Parlamento para proceder. Pero lo cierto es que lo que se conoce es que de solo una declaración en la cual el presidente pensaba que debería darse las facilidades para que un país como Bolivia, que es una república hermana, es un país además que forma parte de la Comunidad Andina, un foro en el que estamos avanzando en el proceso de integración, tenga facilidades para acceso al mar, que eso constituye delito de traición a la patria, es como ahora, absolutamente inconsistente, ¿no? Pero eso no ha sucedido. Es decir, lo que en una declaración ante un periodista dio el presidente, hasta este momento no ha sucedido, no ha habido siquiera una acción que determine que eso podría ser posible. Dicho de otra manera, le pregunto lo siguiente: ¿se puede juzgar y acusar de traición a la patria a una persona
por una opinión dada en una entrevista periodística a un periodista que evidentemente le buscaba una declaración de esa naturaleza? Absolutamente no, evidentemente no constituye un acto de traición a la patria, a mi juicio no, evidentemente hay que decir que la traición a la patria es un delito penal y esto ameritaría en todo caso la opinión de un juez, ¿no?, competente en un juicio justo, en un debido proceso para determinar si hubo o no, pero a mi juicio no resiste el menor análisis, ¿no? El Perú está integrado en un proceso de integración en la comunidad andina en la que, por ejemplo, ahora podemos los peruanos o los bolivianos o los colombianos o los ecuatorianos ir y residir en uno de estos países, entrar libremente, trabajar como nacionales, convalidar los títulos. Países, ajá. Es más, deberíamos tener la posibilidad de hablar como locales a través de los teléfonos, ¿no? Entonces, en ese contexto de que el foro de integración más importante solamente, digamos, podría ser más relevante el foro de integración en el Asia-Pacífico para el Perú, pero el más relevante es el de la comunidad andina. Y países como Chile, Bolivia o Colombia son países con los que estamos atados históricamente, no solamente por el pasado, sino a un futuro común. Así es. Y probablemente nuestra única oportunidad de salir del subdesarrollo sea integrándonos. Entonces, en ese contexto es, digamos, absolutamente, digamos, inconsistente ahora equiparar esto a una traición a la patria, ¿no? Por las declaraciones de un alto funcionario de Estado, en este caso el presidente de la República, igual puede ser un juez, igual puede ser un congresista o un ministro, por sus propias declaraciones, por decir algo, por expresar su punto de vista si quiere, ya puede ser, digamos, tomado en cuenta como un acto de traición a la patria y acusado por eso? Me parece que lo de fondo es que lo que no se puede hacer es, como sistemáticamente se está haciendo en el país, desconocer el resultado electoral. En principio, acusarle de comunismo, cuando era candidato el señor Castillo, se le acusó de comunista, de que iba a convertir al Perú en una suerte de Venezuela. Su gobierno es un gobierno bastante conservador, que no tiene una agenda progresista, ni siquiera una agenda progresista. No hay un solo elemento, por ejemplo, de reforma laboral que se debatió en campaña, una reforma laboral, por ejemplo, para proteger mejor a los trabajadores de la agroexportación, que están en unas condiciones muy precarias. Inclusive, digamos, de modo general, el régimen laboral es precario en el Perú. No hay un proyecto de una reforma tributaria y entonces no podemos decir que hay aquí una amenaza siquiera al status quo, pero se le acusó de comunista en su momento. En segundo momento se desconoció el resultado electoral y en horario prime algunos medios de comunicación difundieron la desinformación muy en el contexto del trumpismo, estas prácticas que proyecta el señor Trump en las elecciones en los Estados Unidos también de desconocer el resultado electoral, se desinformó a los ciudadanos respecto a un posible fraude que quedó absolutamente descolocado, porque la comunidad internacional reconoció las elecciones peruanas como unas elecciones, me refiero a las elecciones generales de 2021, como unas elecciones democráticas, legales, constitucionales, y además el presidente Biden, de un país amigo como es los Estados Unidos, no reconoció además el carácter ejemplar de las elecciones peruanas, ¿no? Claro, es que ahí hay hechos concretos, ¿no? Un grupo de personas resultan elegidos como máximos representantes del Congreso de la República, desconocen un resultado a pesar de que incluso los organismos internacionales lo dan como absolutamente válido y ejemplar, toman acciones en contra de ello, proclaman permanentemente en su discurso frases contra el presidente de la República o contra la posibilidad de que continúe con su mandato democrático, y sin embargo eso sí no se puede considerar como un acto de traición a la patria o que atente contra el Estado de Derecho. Sin embargo, la declaración del presidente, en una penosa entrevista además, ya puede constituir como tal, de procesarse, de aceptarse esta sustentación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Estaríamos, digamos, creando un antecedente peligroso para la democracia en nuestro país? Yo creo que el antecedente, digamos, el periodo en el que estamos es un periodo muy bordelínea actualmente entre una democracia endeble, ¿no?, una democracia electoral con un parlamento no representativo y con una calidad democrática muy endeble, ya a un momento autoritario.
la actuación del Parlamento sistemáticamente compuesto por un conjunto de fuerzas políticas que perdieron las elecciones, ¿no? Y que además tiene, lamentablemente además, un desempeño que no está siendo muy consistente con la lógica democrática de un sector importante de la prensa, ¿no? Que va agendando un poco el tema de la vacancia, el tema digamos, de bloquear a este gobierno, que a mi juicio es un mal gobierno, pero igual es un gobierno elegido constitucionalmente y democráticamente, y tiene que respetarse ese orden, ¿no? La sumatoria de estos elementos nos pone en una situación muy bordelínea, casi de un momento autoritario, ¿no? El pedido de la señora fiscal de la Nación, por ejemplo, de que se infrinja abiertamente la Constitución, es una alerta de que estamos en un momento en el que la precarización del régimen democrático, del orden constitucional, que empezó con el bloqueo político desde el 2016, en el que un partido político obtuvo una mayoría artificialmente por las deformaciones que el sistema electoral genera, y bloqueó a un presidente constitucionalmente elegido, como el señor Kuczynski. Esa lógica no ha variado. Entonces, la única constante que encontramos... Pero en el caso de Kuczynski se demuestran, o al menos hay fuertes indicios de situaciones de corrupción, y él retrocede, ¿no? Él renuncia. Correcto. Es una decisión que él toma. Es decir, él, no es que desde el Congreso, que sí lo intentaron hacer, intentaron vacar, pero él renuncia y se da una sucesión natural que le da lugar a Vizcarra. Correcto. ¿De acuerdo? Pero la renuncia del señor Kuczynski se da en un contexto de un bloqueo político brutal. Las facultades legislativas que le entrega al señor Kuczynski, si bien es cierto que le permiten que pasen varios decretos legislativos, la verdad es que se deforman en el Parlamento y el presidente Kuczynski queda totalmente atado de manos. Temas como la reconstrucción del norte queda bloqueado. Entonces, este sistemático bloqueo de la política peruana desde el Parlamento al Ejecutivo no ha variado. Y hay sectores que no pueden ganar las elecciones y que pretenden hacerlo a través de la vía de facto, ¿no? Líderes con entornos que han pedido golpe de Estado no han podido ganar elecciones, no han podido ni siquiera mantener la inscripción de sus partidos políticos, ¿no? No gozan del respaldo ciudadano. ¿Tú te refieres a de facto en este escenario supuesto que pareciera que es lo que se busca, es sacar al presidente de la República, inhabilitar a la vicepresidencia para que inmediatamente el Congreso, que sí lo tienen en mayoría, asuma la dirección del país? Correcto, eso es un golpe de Estado. En principio, la vacancia, como ya se ha explicado, digamos, transversalmente, en varias oportunidades, varias personas además lo han hecho, ¿no? La vacancia no es un mecanismo de control político en realidad. La vacancia es una constatación de un hecho concreto. Si el presidente muere, si el presidente renuncia, si el presidente huye del país, si el presidente impide elecciones, queda orate, ¿no? Pierde la conciencia, esa es la incapacidad moral. Entonces, ante un hecho concreto, pues se procede a una alternancia en el poder con los vicepresidentes, ¿no? Pero la vacancia no es un mecanismo de control y se está usando como mecanismo de control. Y eso ya es un golpe de Estado. No, lo que hizo el señor Merino, por ejemplo, fue un golpe de Estado, ¿no? Abiertamente es un golpe de Estado, que ocasionó además el repudio ciudadano, ¿no? La contestación desde la calle a un régimen usurpador. Entonces, hoy estamos en esa lógica, no hemos salido de esa lógica, ¿no? Realmente, yo vuelvo al punto que estábamos conversando originalmente, ¿no? Desde el punto de vista electoral, que es lo que me interesa compartir en este punto, ¿no? Es que realmente no es posible pensar en que los mecanismos de contrapeso, inclusive la acusación constitucional y todos estos procedimientos que sí están en la Constitución, puedan ser usados más allá del poder soberano de los ciudadanos. Realmente la única salida de este bloqueo político, a mi juicio, es la convocatoria de un referéndum desde la ciudadanía para que haya un adelanto general de elecciones. Eso sí, claro, porque el pueblo que le da el poder, y aquí estoy pensando un poco como Hamilton, el federalista, ¿no? Esta famosa frase, que se vayan todos, ¿no? Correcto. Adelantamos elecciones. El problema está en que si se van todos, los únicos habilitados a presentar candidatos son los mismos de las elecciones pasadas. Entonces, lo más probable es que tengamos exactamente el mismo resultado y la misma confrontación. Correcto. Con otros actores, pero el resultado es el mismo. Correcto, porque tenemos un problema de fondo en el diseño del sistema electoral peruano. O sea, el sistema electoral peruano, para elegir a los parlamentarios, no estoy hablando de los organismos electorales, que a mi juicio tienen un desempeño notable, ¿no? Son garantes. Están cumpliendo la ley. Cabalmente, ¿no? Yo tengo mucho respeto, sobre todo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que tiene un desempeño óptimo,
propio de un régimen democrático. Y que han sido duramente atacados, Que han tanto sido el Jurado atacados, Nacional de incluso con Elecciones como la OMPE, ¿no? Y Sí. sus máximos representantes. Sí, ¿no? el jefe de la OMP ha sido objeto de violencia incluso. Terrible lo que ha con sucedido. la absoluta, digamos, contemplación del Ministerio Público, que hasta ahora no toma cartas en el asunto, al menos no se conoce acciones concretas, ¿no? Entonces, volviendo a este punto, no es posible pensar que estos mecanismos de contrapeso puedan estar más allá del poder ciudadano, y tenemos un problema de fondo en el diseño de las reglas electorales para transformar los votos en escaños, porque se está generando una sobrerepresentación de algunas minorías, ¿no? Lo que pasó en el 2016... Una mercantilización de los puestos. Correcto. Además que tenemos que la elección interna, que es una elección, debiera ser una elección primaria, es absolutamente opaca, ¿no? No hemos llegado a hacer elecciones primarias. Son elecciones internas, muy opacas, pero lo que creo es que en este momento tan agudo en el que casi estamos en una situación autoritaria, es una alarma muy grande la actuación del Ministerio Público, cómo viene actuando, ¿no? Un pedido desde la Fiscalía de la Nación de que se infrinja la Constitución es una alarma muy grande. Entonces yo pienso de que los ciudadanos podrían tener una actitud mucho más activa en defensa del régimen democrático y de repente podríamos tener unas mejores candidaturas. Claro. ¿No? Respecto del Incluso Ministerio, con este orden. Respecto del Ministerio Público, el Ministerio Público puede acusar, y es su labor, ¿no? Su labor de persecución del delito, donde considera que hay delito, debe acusar. Pero en el marco constitucional. De Lo acuerdo. que están pidiendo es una acusación fuera del marco constitucional, eso es lo grave. Tenemos un Poder Judicial que debe aclarar si eso está bien o eso está mal, y en su momento tendrá que llegar ahí, por lo menos ahí hay una vía clara de cuándo se puede poner freno a una acusación que de repente no tiene un asidero constitucional o legal. Al menos eso nos da cierta tranquilidad. Pero ¿qué pasa en el Congreso si es que se toma una decisión política que atenta contra algo que está, como tú señalas, por encima de una decisión dentro de un proceso democrático? Bueno, si alguna actuación de algún poder público afecta algún derecho fundamental, bueno, para eso están los jueces de la República, para poder detener eso, ¿no? O sea, a mí me parece que pretender, usar el mecanismo de la acusación constitucional fuera del marco del artículo 117 o forzar la figura de la traición a la patria, como se está haciendo ahora, es abiertamente un uso, una instrumentalización del derecho para producir un quiebre institucional, un quiebre en el régimen democrático. Ahora, regresando al caso, por lo que te habíamos convocado un poco para tratar de entender, si es que en la Comisión de Acusaciones Constitucionales se aprueba esta supuesta acusación por traición a la patria, el siguiente paso, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir para que esto camine? Es decir, ¿qué mecanismos existen que pueden garantizar que si es una mala decisión o una decisión equivocada, pueda en algún momento corregirse? Bueno, el mecanismo en realidad el procedimiento pasa por una pluralidad de instancias, ¿no? Tenemos una dinámica de doble vía, a su vez en la propia subcomisión, ¿no? Y luego hay un procedimiento a nivel del Pleno del Congreso, o sea, esto no es algo rápido. Sin embargo, evidentemente el esquema de la separación de poderes, en el que hoy tenemos que tener convicción, tenemos que tener fe en que esto funciona, ¿no? El esquema, el mecanismo de la separación y equilibrio de poderes, que es propio del régimen democrático, debe ser la garantía para proteger el propio régimen democrático si existe algún exceso, a mi juicio, que es lo que se está viendo desde el Parlamento, ¿no? Entonces, una demanda de amparo debiera proteger en todo caso o poder frenar algún tipo de exceso que se pueda cometer, ¿no? Pero claro, aquí, que ya ha sucedido, ¿no? En algunos casos ya se han visto situaciones así, ¿no? Pero normalmente el planteamiento es, el presidente tiene derecho a un debido proceso. Y el presidente tiene derecho a que también expresar su defensa en estos procedimientos cuasi jurisdiccionales, ¿no? En los que ya después se va a ver que exista o no un delito. Pero el punto es que no se está valorando el derecho de los ciudadanos para que se respete los mandatos que han conferido. Y ese aspecto creo que resulta gravitante en esta coyuntura, ¿no? Analizar cuál es el peso que tiene que tener el respeto a la voluntad ciudadana. Y en todo caso proceder pues a una convocatoria, un referéndum para, excepcionalmente, porque esto sería excepcional, acortar los mandatos para ir a una elección anticipada, pero una elección general, ¿no?
Muy bien, Jorge. Te agradezco por esta conversación. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gentileza de invitarme. Encantado, tus órdenes. Jorge Jauregui, analista político, ha estado conversando con nosotros. Vamos con más información. Bueno, les contamos que el Ministerio Público Federal de Brasil suspendió el acuerdo de cooperación jurídica con el